¿Alguna vez has sentido que das todo por alguien y, aún así, no eres valorado, que tu amor, tu dedicación y tu esfuerzo son ignorados como si no significaran nada? Es una sensación que puede desgarrar el alma, hacerte dudar de tu propio valor e incluso cuestionarte si Dios realmente está viendo lo que ocurre. Pero aquí está la verdad que pocos entienden: Dios nunca es indiferente a lo que te sucede. Su justicia no falla, su mirada no se aparta y cada acto de desprecio hacia ti no pasa desapercibido. En Romanos 12:19 se nos dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no significa simplemente castigo, significa que Dios tiene su propia forma de hacer justicia, su propio tiempo y su propia manera de demostrar que nadie puede menospreciar a un hijo suyo sin consecuencias. Pero, ¿cómo obra realmente Dios ante aquellos que te han despreciado? ¿Cómo se manifiesta su justicia en quienes te hicieron sentir invisible, en quienes te traicionaron o abusaron de tu confianza? Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que suframos este tipo de desprecio, por qué permite que nos duela tanto. Pero lo que pocos comprenden es que la respuesta está en su palabra. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no solo ve lo que ocurre en lo externo, sino que conoce las intenciones profundas, las motivaciones ocultas, los corazones que fingen lealtad pero que en su interior albergan traición. Nada de lo que han hecho contra ti ha pasado desapercibido ante sus ojos. Y aunque en este momento no lo entiendas, Dios está utilizando incluso este dolor para enseñarte, para protegerte y para revelarte verdades que de otra manera nunca hubieras descubierto. A veces, el desprecio es un filtro divino. Sí, duele, pero también es una herramienta en las manos de Dios para mostrarte quién realmente merece un lugar en tu vida y quién solo estaba fingiendo. Mira lo que pasó con Jesús. Entre sus discípulos, entre aquellos que caminaban con él, que escuchaban sus enseñanzas y compartían la mesa con él, había uno que ya había decidido traicionarlo: Judas Iscariote. No era un enemigo declarado, no era alguien que atacaba desde la distancia. Era parte de su círculo íntimo, alguien en quien Jesús había confiado, alguien que tenía acceso a él. Y, sin embargo, su corazón estaba lleno de engaño. Jesús lo sabía, sabía lo que estaba por suceder, y aún así no lo expuso ni lo alejó de inmediato. Lo permitió. Esperó el momento exacto, porque incluso la traición tenía un propósito dentro del plan de Dios. Ahora detente por un momento y reflexiona: ¿y si Dios está permitiendo que ciertas personas te menosprecien para revelarte lo que hay en sus corazones? A veces queremos aferrarnos a personas que no son para nosotros, insistimos en relaciones que solo nos lastiman, buscamos validación en lugares donde nunca la encontraremos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permite que estas situaciones se den para abrirnos los ojos. Cuando alguien no te valora, cuando te tratan como si fueras prescindible, cuando te utilizan y luego te dejan de lado, la reacción natural es el enojo, la frustración, el dolor. Pero Dios quiere que observes, que aprendas, porque lo que hoy ves como una pérdida, mañana lo verás como una liberación. Lo que hoy te duele, mañana lo agradecerás. Dios no solo te está mostrando quién no merece tu confianza, también te está preparando para algo mejor, para personas que sí sabrán valorarte, para relaciones que sí serán genuinas. Para un propósito que no se verá interrumpido por aquellos que nunca estuvieron realmente de tu lado. Si alguna vez te has sentido así, si en este momento hay alguien en tu vida que te ha despreciado y te ha hecho sentir que no eres suficiente, quiero que lo escribas en tu corazón. Declara con fe que Dios está tomando control de esta situación. Porque cuando pones tu confianza en Él, cuando decides dejar la justicia en sus manos, algo poderoso sucede. Él se encarga de levantar a los suyos y de hacer justicia con aquellos que los menospreciaron. Tal vez ahora mismo sientas que alguien te ha relegado a un segundo plano. Puede ser un amigo en quien confiaste, un familiar al que siempre estuviste dispuesto a ayudar, una pareja que prometió estar a tu lado, pero que, en el momento en que más lo necesitaste, simplemente te ignoró. Y entonces surgen las preguntas inevitables: ¿Dios ve lo que está pasando? ¿Le importa realmente? ¿Por qué permite que me hieran de esta manera? La respuesta es clara en la Biblia. Dios ve todo y nada pasa desapercibido ante sus ojos.
Cuando alguien te desprecia, cuando te dejan de lado, cuando te hacen sentir invisible, Dios no solo lo observa, sino que usa esa misma situación para llevarte al lugar donde realmente debes estar. En Éxodo 9:2 encontramos una revelación poderosa, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Dios pudo haber hecho que el faraón liberara al pueblo en un instante, pero permitió que su corazón se endureciera porque el proceso era necesario. Si el faraón hubiera cedido fácilmente, los israelitas habrían salido sin ver los milagros de Dios, sin experimentar su poder. A veces, lo que parece un rechazo no es más que Dios preparando el terreno para que su gloria se manifieste de una manera que no podrías imaginar. Tal vez ahora mismo te preguntas por qué esa persona te rechazó, por qué ese trabajo que querías no se dio, por qué esa amistad se tornó fría de un momento a otro. Pero, ¿y si en lugar de verlo como una pérdida, lo vieras como una intervención divina? Dios no permite que seas despreciado porque le gusta verte sufrir. Él permite que ciertas puertas se cierren porque sabe que si permanecieran abiertas, terminarían haciéndote daño. Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años fue humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná. Penina tenía hijos, Ana no, y en cada ocasión, Penina se burlaba de ella, la hacía sentir insignificante. Pero Ana no dejó que el desprecio la destruyera. En lugar de hundirse en la amargura, llevó su dolor a Dios. Clamó con todo su corazón y el Señor no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un rechazo era en realidad el preludio de una bendición extraordinaria. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Dios está observando cada lágrima, cada palabra cruel que te han dicho, cada gesto de indiferencia con el que te han herido. Pero no quiere que te enfoques en la herida, sino en la lección. Cuando alguien te desprecia, está revelando su verdadero corazón. Pero más importante aún, está mostrándote quién eres tú en Dios. Isaías 49:16 dice: Mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Entiendes lo que eso significa? No necesitas la validación de nadie más para saber que tienes valor. El desprecio de los hombres no define tu destino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A veces, el desprecio duele más que un golpe, porque no solo hiere el corazón, sino que también ataca la identidad. Nos hace dudar de nuestro valor, nos lleva a preguntarnos si realmente somos dignos de amor y respeto. Pero aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón: cuando alguien te desprecia, no está disminuyendo tu valor, solo está revelando su propia ceguera espiritual. No es que no valgas, es que ellos no pueden ver lo que Dios ha puesto en ti. Jesús mismo fue despreciado, rechazado, humillado. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si el mismo Hijo de Dios fue tratado de esa manera, ¿qué nos hace pensar que nosotros no enfrentaremos lo mismo? Pero aquí está la clave: el desprecio de los hombres nunca detuvo el propósito de Dios en la vida de Jesús. Su misión no dependía de la aprobación de las multitudes, de la fidelidad de sus discípulos o del reconocimiento de los líderes religiosos. Él sabía quién era, sabía de dónde venía y cuál era su destino. Y eso es lo que hoy Dios quiere recordarte. No eres definido por quienes te menosprecian. No eres definido por quienes te abandonaron. No eres definido por quienes te ignoraron o te hicieron sentir invisible. Eres definido por lo que Dios dice de ti. Y Él dice que eres amado, que eres escogido, que tienes un propósito y que su plan en tu vida no será detenido por el rechazo de nadie. Quizás ahora sientes que has perdido algo valioso. Tal vez pensaste que esa amistad duraría para siempre, que esa persona a la que entregaste tu corazón nunca te fallaría, que esa oportunidad que anhelabas era tu puerta hacia un mejor futuro. Y cuando todo se desmoronó, quedaste con un vacío en el alma, con preguntas sin respuestas, con una herida que parece no sanar. Pero quiero que recuerdes algo: cada rechazo es una redirección. Dios nunca permitirá que pierdas algo sin razón.
Si permitió que esa persona se apartara de tu vida, es porque su presencia en tu camino ya no era parte de su propósito para ti. Si dejó que esa oportunidad se esfumara, es porque tenía algo mejor reservado. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo despreciaron, lo vendieron como esclavo, lo arrojaron a un destino que parecía injusto. Fue traicionado, olvidado, acusado falsamente. Pero en todo momento, Dios estaba obrando. Cada rechazo, cada desprecio, cada injusticia lo estaba llevando al lugar donde finalmente se cumpliría su destino. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado falsamente, nunca habría terminado en prisión. Si no hubiera estado en prisión, nunca habría interpretado los sueños del faraón. Y si nunca hubiera interpretado esos sueños, nunca habría llegado a ser el segundo al mando de toda una nación, salvando a millones de personas del hambre. ¿Lo ves? Lo que parecía ser un cúmulo de desgracias era, en realidad, una preparación divina. Lo mismo ocurre contigo. Puede que ahora no lo entiendas, que todo lo que ves a tu alrededor parezca injusto, que no encuentres lógica en el rechazo que has sufrido. Pero el tiempo te mostrará que cada desprecio fue una pieza del rompecabezas de Dios. Lo que hoy duele, mañana será el testimonio de cómo Dios obró en tu vida. No te aferres a quienes no te valoran. No mendigues amor, no luches por encajar en un lugar donde Dios nunca quiso que estuvieras. En cambio, confía en que su plan es mayor, que su amor es suficiente y que su justicia nunca falla. Porque aquí está la promesa que quiero que tomes como tuya: Dios honra a quienes son fieles. Puede que los hombres te menosprecien, pero Dios nunca lo hará. Puede que te ignoren, pero Dios jamás te dejará solo. Puede que ahora sientas que estás en el fondo, pero Dios es experto en levantar a los humildes y en dar gracia a los que han sido rechazados. Jesús dijo en Mateo 20:16, así los últimos serán los primeros, y los primeros, últimos. Lo que hoy parece una pérdida, en manos de Dios se convierte en una ganancia. Lo que ahora te duele, en el futuro será el testimonio que inspirará a otros. Quizás ahora mismo hay personas que han hablado mal de ti, que te han hecho sentir indigno, que han cuestionado tu capacidad o tu valía. No respondas con odio, no busques venganza, no permitas que el resentimiento envenene tu corazón. Porque Dios es tu defensor. Y cuando Él decide hacer justicia, lo hace de una manera que nadie puede ignorar. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con Él. Eso significa que Dios no solo te vindicará, sino que puede cambiar la historia de tal manera que aquellos que te menospreciaron terminen reconociendo la gracia que hay en tu vida. Recuerda que cada gran hombre y mujer de Dios en la Biblia pasó por temporadas de desprecio antes de ser exaltado. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de convertirse en su libertador. David fue menospreciado por su propia familia antes de ser ungido como rey. Esther fue vista como una simple huérfana antes de ser la reina que salvaría a su pueblo. Pablo fue perseguido antes de convertirse en el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado antes de resucitar y ser glorificado. Si ellos pasaron por el desprecio antes de alcanzar su propósito, ¿por qué habría de ser diferente contigo? Levanta tu cabeza, porque Dios no ha terminado contigo. Su plan sigue en marcha, su amor sigue intacto, su propósito sigue firme. No llores por quienes no supieron valorarte. No te amargues por quienes te rechazaron. No te detengas por quienes no supieron ver lo que Dios ha puesto en ti. Porque al final del camino, la recompensa de Dios será mayor que cualquier desprecio que hayas sufrido. El día llegará en que mirarás atrás y entenderás que cada herida tuvo un propósito. Que cada persona que te menospreció simplemente estaba siendo usada para llevarte a donde realmente pertenecías. Que cada pérdida en realidad era una ganancia disfrazada. Y que en todo momento, Dios estuvo obrando en tu favor. Así que confía. Descansa en su justicia. Sigue adelante con fe. Porque la historia aún no ha terminado, y lo mejor está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
A veces, cuando el desprecio nos toca el alma, la tentación de cambiar para agradar a los demás puede ser fuerte. Queremos ser aceptados, queremos encajar, queremos demostrar que somos dignos de amor y respeto. Pero aquí está la verdad, nunca serás lo suficientemente bueno para quienes han decidido no valorarte. No importa cuánto te esfuerces, cuánto intentes encajar, cuánto busques su aprobación, algunas personas simplemente no te verán por quien realmente eres. No porque no seas valioso, sino porque su corazón no tiene la capacidad de reconocerte. Jesús no intentó convencer a los fariseos de su divinidad. No rogó a su pueblo que lo aceptara. No mendigó amor de quienes lo rechazaron. Él sabía que su identidad no dependía de la validación de los hombres, sino de la palabra de Dios. Y eso mismo debes recordar. No necesitas cambiar para ser aceptado. No necesitas traicionar lo que eres para encajar en un círculo que no fue diseñado para ti. No tienes que bajar tu luz para que otros no se sientan incómodos. Cuando Dios te llama, cuando Él ha puesto su favor sobre ti, inevitablemente habrá quienes no lo soporten, quienes se incomoden con tu presencia, quienes traten de minimizar lo que Dios ha puesto en ti. Pero eso no es tu problema. Tu enfoque no debe estar en quienes no te valoran, sino en seguir adelante con el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Recuerda que el rechazo no es el fin, sino el inicio de algo mayor. Cada vez que alguien te ha dado la espalda, Dios ha estado abriendo una nueva puerta. Cada vez que has sido ignorado, Dios ha estado preparando un escenario más grande. Cada vez que te han dejado fuera, Dios ha estado reservando un lugar especial solo para ti. Lo que el enemigo quiso usar para dañarte, Dios lo usará para impulsarte. Mira la historia de David. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al próximo rey de Israel, nadie pensó en David. Su propio padre lo dejó fuera de la presentación de sus hijos. A los ojos de su familia, David no tenía la apariencia de un rey. No tenía la estatura, la experiencia, ni la posición para ser considerado. Pero Dios no ve como los hombres ven. Mientras su familia lo ignoraba, Dios ya había puesto sus ojos en él. Mientras sus hermanos lo despreciaban, Dios ya había reservado un trono para él. Y así mismo es contigo. Tal vez ahora sientes que estás en el anonimato, que nadie reconoce lo que haces, que tu esfuerzo pasa desapercibido. Pero Dios te ve. Él sabe lo que has sembrado en lágrimas. Sabe los momentos en los que has dado lo mejor de ti y no has recibido reconocimiento. Sabe cuántas veces has orado en secreto, has trabajado en silencio, has esperado con paciencia. Y en su tiempo perfecto, traerá la recompensa. No te preocupes si ahora te menosprecian. No te angusties si otros no te reconocen. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, no hay desprecio que pueda detenerlo. David pasó de ser el olvidado de su familia al rey más grande que Israel ha tenido. José pasó de ser el esclavo rechazado a ser el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Esther pasó de ser una huérfana sin importancia a una reina que salvó a su pueblo. Y Jesús, el más despreciado, el más rechazado, resucitó en gloria y fue exaltado por encima de todo nombre. El enemigo quiere hacerte creer que el desprecio es una señal de que no eres suficiente. Quiere que pienses que el rechazo significa que no tienes valor. Pero Dios dice lo contrario. El desprecio es una señal de que hay algo en ti que el enemigo teme. El rechazo es una confirmación de que tienes algo que otros no pueden entender. Porque cuando Dios pone su mano sobre alguien, inevitablemente habrá quienes lo rechacen, quienes lo cuestionen, quienes lo menosprecien. Pero nada de eso cambia lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Hay un tiempo de anonimato y un tiempo de reconocimiento. Hay un tiempo de desprecio y un tiempo de honra. Y si ahora estás en la temporada del desprecio, no te preocupes, porque la temporada de honra llegará. Dios no permitirá que el desprecio tenga la última palabra en tu historia. Él es experto en vindicar a sus hijos. Es experto en darle la vuelta a la historia. Es experto en usar lo que parecía una derrota para traer una victoria mayor. Por eso, no dejes que el desprecio de los demás defina tu valor. No te detengas por quienes no pueden ver lo que Dios ha puesto en ti. No te amargues por quienes te han ignorado.
Porque el que hoy te menosprecia, mañana verá la gloria de Dios en tu vida. Y cuando eso pase, entenderás que todo tuvo un propósito, que cada lágrima valió la pena, que cada herida se convirtió en una señal de que Dios siempre estuvo obrando. Así que sigue adelante. No dejes que el desprecio te frene. No permitas que el rechazo te haga dudar de tu propósito. No pongas tu mirada en quienes no te valoran, sino en el Dios que nunca deja de amarte. Porque el día llegará en que mirarás atrás y verás que todo lo que parecía una pérdida, en realidad, era una preparación para lo que Dios tenía para ti. Y en ese momento, darás gracias por cada desprecio, porque sin ellos, no habrías llegado a donde Dios te quería llevar. El proceso de crecimiento en la vida muchas veces implica atravesar temporadas de soledad, incomprensión y pruebas que desafían nuestra fe y nuestra identidad. Es fácil sentirse desanimado cuando parece que las puertas se cierran, cuando las oportunidades no llegan, cuando las personas que esperábamos que nos apoyaran nos dan la espalda. Pero lo que a veces no entendemos es que Dios está utilizando estos momentos de dificultad para prepararnos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. A menudo, Dios permite que pasemos por periodos de rechazo y aislamiento porque está refinando nuestro carácter. Nos está enseñando a depender solo de Él, a encontrar nuestra identidad en su amor y no en la aprobación de los demás. Cuando todo va bien y tenemos el reconocimiento de la gente, es fácil sentirnos confiados. Pero cuando todo parece desmoronarse y las personas nos fallan, ahí es cuando realmente descubrimos en quién hemos puesto nuestra confianza. Si nuestra seguridad está basada en el reconocimiento humano, entonces cualquier crítica, desprecio o rechazo nos afectará profundamente. Pero si nuestra identidad está arraigada en Dios, entonces nada ni nadie podrá sacudirnos. Mira la vida de José. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. A simple vista, parecía que su vida estaba llena de fracasos y que todo estaba en su contra. Pero Dios estaba usando cada una de esas pruebas para posicionarlo en el lugar correcto en el momento preciso. Lo que parecía un castigo era en realidad una preparación. Lo que parecía rechazo era una protección. Porque si sus hermanos nunca lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado injustamente, nunca habría sido llevado a la cárcel donde conocería al copero del faraón. Y si nunca hubiera estado en la cárcel, nunca habría tenido la oportunidad de interpretar el sueño que lo llevaría a gobernar Egipto. Todo tenía un propósito, aunque en el momento no lo podía ver. Así mismo ocurre en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos por qué las cosas no salen como queremos, por qué enfrentamos rechazos, por qué las personas nos decepcionan. Pero Dios está orquestando todo de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Él está usando cada circunstancia, cada prueba, cada obstáculo para moldearnos y prepararnos para lo que viene. Lo que hoy parece una derrota, en realidad es parte del camino hacia la victoria. Cuando somos rechazados o menospreciados, nuestra reacción natural puede ser sentirnos indignos, sentir que no somos lo suficientemente buenos. Pero en esos momentos debemos recordar que el rechazo de los hombres no es el rechazo de Dios. Que una puerta cerrada no significa el fin, sino una redirección hacia algo mejor. Dios no permite que pasemos por temporadas de dificultad sin razón. Cada proceso tiene un propósito. Cada prueba tiene una enseñanza. Cada rechazo es una oportunidad para depender más de Él y menos de la aprobación de los demás. Mira a Jesús. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fue rechazado por su propio pueblo. Aquellos a quienes vino a salvar lo despreciaron, lo traicionaron, lo crucificaron. Si alguien tenía el derecho de sentirse ofendido, era Él. Pero en lugar de aferrarse al dolor del rechazo, en lugar de buscar venganza o de demostrar su valía ante quienes lo despreciaron, Jesús cumplió su propósito. Su enfoque no estaba en el rechazo de los hombres, sino en la voluntad del Padre. Sabía que su identidad no dependía de lo que dijeran de Él, sino de lo que Dios decía de Él. Esa es la clave. No importa lo que la gente diga de ti. No importa si otros no ven tu valor. No importa si te menosprecian, te critican o te ignoran. Lo que realmente importa es lo que Dios dice sobre ti. Y Dios dice que eres amado, que eres escogido, que eres valioso, que tienes un propósito.
Es fácil quedar atrapado en el deseo de querer probar nuestro valor a quienes nos han rechazado. A veces, nos esforzamos demasiado por demostrar que somos capaces, que valemos la pena, que merecemos respeto. Pero la verdad es que no necesitamos demostrar nada a nadie. No estamos en esta vida para complacer a los demás, sino para cumplir el propósito de Dios. Cuando entendemos esto, nos liberamos del peso de la aprobación ajena y comenzamos a vivir con verdadera libertad. El problema de vivir buscando la aprobación de los demás es que siempre estaremos a merced de sus opiniones. Si nos valoran, nos sentimos bien. Si nos rechazan, nos sentimos mal. Y eso nos hace esclavos de sus expectativas. Pero cuando nuestra identidad está firmemente establecida en Dios, ya no dependemos de lo que otros piensen de nosotros. Podemos caminar con seguridad, con confianza, con la certeza de que somos amados y que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Es momento de soltar el peso del rechazo. Es momento de dejar de preocuparte por quienes no te valoran. Es momento de levantar la cabeza y recordar que Dios te ha escogido, te ha llamado y tiene algo increíble para ti. El desprecio no define tu destino. El rechazo no cambia lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Las críticas no determinan tu futuro. Si ahora te sientes desanimado por la falta de reconocimiento, por el rechazo de personas que apreciabas, por las puertas que no se abren, recuerda esto: lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. A veces, Dios permite que ciertas puertas se cierren porque tiene algo mejor preparado. A veces, permite que ciertas personas te rechacen porque no están destinadas a caminar contigo en la siguiente temporada de tu vida. A veces, el aislamiento es la manera en la que Dios te separa para revelarte algo nuevo. David no se convirtió en rey de la noche a la mañana. Pasó años en el anonimato, siendo pastor, enfrentando peligros en soledad, siendo ignorado por su familia. Pero en cada momento, Dios lo estaba preparando. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar a Israel. José pasó años en la esclavitud y en la cárcel antes de gobernar Egipto. Pablo pasó años siendo perseguido antes de cumplir su llamado. Cada uno de ellos enfrentó rechazo, dificultades y pruebas. Pero al final, Dios cumplió su propósito en sus vidas. Y Dios hará lo mismo contigo. No permitas que el desprecio de hoy te haga dudar del destino que Dios tiene para ti. No permitas que el rechazo de unos pocos te haga olvidar que has sido escogido por el Rey de Reyes. Sigue adelante. Confía en el proceso. Cree en lo que Dios ha prometido. Porque al final, cada lágrima, cada rechazo, cada obstáculo, será parte del testimonio de cómo Dios te llevó a un lugar de bendición y propósito. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Pero la Biblia lo deja claro: todo el que se enaltece será humillado. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo la oportunidad de ser un gran líder, pero permitió que su corazón se llenara de celos y temor. En lugar de reconocer el propósito de Dios en la vida de David, lo vio como una amenaza. Intentó aferrarse al trono con todas sus fuerzas, menospreciando al elegido de Dios, persiguiéndolo y tratando de destruirlo. Sin embargo, cada intento de eliminar a David solo lo acercó más a su propia caída. Finalmente, murió derrotado, sin la gloria que tanto quiso preservar. Su historia es un recordatorio de que el orgullo siempre conduce a la ruina y que nadie puede oponerse a los planes de Dios sin sufrir las consecuencias. Cuando alguien te menosprecia, te ignora o te trata como si no tuvieras valor, no están ofendiéndote solo a ti, sino también a Dios, quien te creó. Jesús lo dejó claro en Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un acto de arrogancia que tarde o temprano será confrontado por Dios. Nadie puede humillar sin ser humillado. Nadie puede ignorar sin ser ignorado. Nadie puede despreciar sin enfrentar la justicia divina. El faraón de Egipto pensó que podía oprimir al pueblo de Dios sin sufrir consecuencias. Endureció su corazón y se burló de Moisés, creyendo que su poder estaba por encima de cualquier advertencia. Lo que no imaginó fue que la misma agua en la que confiaba para sostener su imperio se convertiría en su sepultura.
Cuando decidió perseguir a los israelitas, convencido de que aún podía controlarlos, Dios cerró el mar sobre él y su ejército. Aquello que durante tanto tiempo había sido símbolo de su dominio se convirtió en el escenario de su ruina. Así es como opera la justicia de Dios. No hay poder humano que pueda desafiarlo y salir victorioso. La humillación de quienes menosprecian no siempre es inmediata. A veces, Dios permite que el orgullo de una persona crezca hasta lo insoportable, hasta que ella misma cava su propia tumba. Él deja que se crean invencibles, que avancen, que se sientan seguras en su propio poder, pero cuando el juicio llega, lo hace de la manera más inesperada. Si alguna vez has sido despreciado, si has sentido el dolor de que alguien te ignore o te trate como si no valieras nada, recuerda que Dios es tu justicia. Aquellos que te humillaron verán con sus propios ojos cómo Dios te levanta. Dios, en ocasiones, permite que los arrogantes se eleven más y más, que crean haber alcanzado lo más alto, solo para que su caída sea aún más estrepitosa. Hay quienes se sienten intocables, seguros en su poder, convencidos de que su orgullo nunca les pasará factura. Pero lo que no saben es que cuanto más alto ascienden en su propia soberbia, más grande será la caída que los espera. La historia de Amán es un claro testimonio de esto. Se sentía invencible, convencido de que podía pisotear a quienes consideraba inferiores. Su posición en la corte del rey Asuero le daba poder sobre todos, exigía reverencia y deseaba ser honrado. Pero cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, su orgullo se convirtió en ira. No le bastó con despreciarlo en secreto, necesitaba verlo humillado públicamente. Planeó su ejecución, mandó construir una horca para colgarlo y preparó cada detalle para su derrota. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En un solo día, la historia cambió. La misma horca que construyó para destruir a su enemigo se convirtió en el instrumento de su propia humillación. Pensó que se burlaría de Mardoqueo, pero terminó siendo burlado por su propio destino. Dios no ignora la arrogancia de quienes se creen superiores ni deja sin respuesta a aquellos que desprecian y humillan a otros. Su juicio es justo y llega en el momento exacto. Algunos creen que pueden burlarse de los demás sin consecuencias, que su falta de respeto no tiene peso ante Dios. Pero lo que el hombre considera insignificante, Dios lo ve con claridad. En 2 Reyes 2, 23-24, un grupo de jóvenes se burló del profeta Eliseo llamándolo calvo. Para muchos, fue una simple broma, una burla sin importancia, pero para Dios fue un acto de desprecio hacia su siervo. La respuesta fue inmediata, 2 osos salieron del bosque y acabaron con ellos. No fue casualidad. Dios no ignora cuando alguien es menospreciado ni deja sin respuesta la arrogancia de quienes creen que pueden tratar a otros con desdén sin enfrentar consecuencias. La arrogancia puede disfrazarse de muchas maneras. A veces es abierta y evidente, otras veces se esconde en la indiferencia y en la falsa superioridad de quienes creen que pueden prescindir de otros sin pagar ningún precio. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos muestra cómo el menosprecio no siempre se expresa con palabras, sino con acciones o, más bien, con la falta de ellas. El rico no maltrató abiertamente a Lázaro. No lo golpeó ni lo insultó. Simplemente lo ignoró. Pasó junto a él todos los días sin preocuparse por su sufrimiento. Se convenció de que su riqueza lo hacía más importante, de que su posición lo eximía de toda responsabilidad. Pero cuando llegó el día de su muerte, descubrió la verdad. Mientras Lázaro era consolado en el seno de Abraham, él se encontraba en tormento. Clamó por misericordia, suplicó aunque fuera una sola gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero ya era demasiado tarde. La justicia de Dios se había cumplido. Nada queda sin respuesta. Lucas 1:52 lo declara, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. No hay posición lo suficientemente alta como para estar fuera del alcance de Dios. No hay orgullo que no sea corregido. Algunos verán cómo su influencia se desvanece, cómo su poder se desmorona sin que puedan hacer nada para evitarlo. Otros serán testigos del crecimiento y la prosperidad de aquellos a quienes menospreciaron. Algunos serán olvidados, mientras que aquellos que fueron ignorados serán recordados y honrados. Dios exalta a los que han sido humillados y humilla a los que se han exaltado a sí mismos. No es una posibilidad, es una certeza.
Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin necesidad de que nadie intervenga. No requiere de venganza humana ni de represalias. Su justicia no depende del deseo de los hombres, sino de su propio juicio perfecto. Y cuando el tiempo de la humillación llega, lo hace de forma irreversible. El orgullo es un enemigo silencioso que se infiltra en el corazón sin que muchos se den cuenta. Se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que nos creemos superiores o en la forma en que menospreciamos a quienes consideramos insignificantes. Pero Dios lo ve todo, y aunque el mundo pueda aplaudir la arrogancia disfrazada de éxito, el juicio divino siempre llega en el momento preciso. Nabucodonosor, rey de Babilonia, es un ejemplo claro de cómo Dios humilla a los soberbios. En su orgullo, se atribuyó la gloria de su reino, convencido de que todo lo que tenía era fruto de su poder y sabiduría. No reconoció que era Dios quien le había dado su grandeza, y su corazón se llenó de autosuficiencia. Entonces, la voz del cielo habló y le anunció su destino: perdería su trono y viviría como una bestia del campo, comiendo hierba como los animales, hasta que aprendiera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Así fue. En un instante, el rey que todos reverenciaban cayó en la humillación más profunda. Durante 7 años, estuvo apartado, hasta que su orgullo fue quebrantado y reconoció la soberanía de Dios. Solo entonces le fue restaurado su reino, pero nunca volvió a ser el mismo. Su testimonio quedó registrado como una advertencia para todos los que se exaltan a sí mismos. El orgullo endurece el corazón y ciega la razón. Hace que las personas se sientan invencibles, que crean que pueden actuar sin enfrentar consecuencias. Pero cuanto más alto se elevan en su arrogancia, más dura es la caída que los espera. Dios no permite que el orgullo prospere para siempre, y cuando llega el momento de su juicio, no hay escapatoria. Uno de los mayores errores de los soberbios es subestimar a aquellos a quienes desprecian. Creen que su influencia, poder o posición los hace intocables, pero olvidan que Dios es quien tiene la última palabra. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes lo menospreciaron y lo consideraron un obstáculo para sus planes. Lo humillaron, lo separaron de su hogar y lo dieron por perdido. Pero Dios tenía un propósito mayor. Años después, aquellos mismos hermanos que lo despreciaron se encontraron postrados ante él, implorando su misericordia. Lo que habían planeado para su mal, Dios lo usó para su bien. Sus enemigos no solo fueron testigos de su ascenso, sino que dependieron de él para sobrevivir. Así actúa Dios. Exalta a quienes han sido humillados y humilla a quienes se han exaltado. No siempre lo hace de inmediato, pero su justicia nunca falla. A veces permite que el orgullo crezca hasta su punto máximo antes de derribarlo por completo. Lo hace para que quede claro que ningún hombre es más grande que él, que nadie puede desafiar su autoridad sin enfrentar las consecuencias. La historia de Herodes en el Nuevo Testamento es otro ejemplo de esto. En Hechos 12, se nos dice que un día, vestido con su manto real, pronunció un discurso ante el pueblo, y ellos, en su adulación, gritaron: «Voz de Dios, y no de hombre». En lugar de rechazar ese elogio, en lugar de dar gloria a Dios, Herodes aceptó el honor como si realmente fuera un dios. En ese mismo instante, un ángel del Señor lo hirió, y murió comido de gusanos. Su fin fue inmediato y humillante. Aquel que se creyó digno de adoración fue consumido por la enfermedad ante los ojos de todos. Dios no comparte su gloria con nadie. A lo largo de la historia, vemos cómo aquellos que han menospreciado a los demás terminan siendo humillados. Pero no solo se trata de grandes reyes o líderes poderosos. También sucede en lo cotidiano, en la vida de quienes se sienten superiores a otros por su riqueza, por su posición o incluso por su conocimiento. Dios no solo juzga a los poderosos, sino también a aquellos que, en su día a día, desprecian a los que consideran inferiores. La soberbia no siempre se manifiesta en palabras altisonantes, sino también en la indiferencia, en el desdén silencioso, en la falta de compasión. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar esto. 2 hombres subieron al templo a orar. El fariseo, con orgullo, agradeció a Dios porque no era como los demás, especialmente como el publicano que estaba a su lado. Se jactó de su religiosidad, de sus ayunos, de sus diezmos. Mientras tanto,
el publicano, con humildad, solo pudo clamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dejó claro que fue el publicano quien salió justificado, no el fariseo. La arrogancia religiosa también es juzgada por Dios. Aquellos que creen ser mejores que otros por su aparente santidad están en grave peligro. Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón. A los ojos humanos, los poderosos parecen intocables, los orgullosos parecen triunfar sin consecuencias, y los humildes parecen olvidados. Pero Dios está obrando en secreto. Muchos que han sido despreciados en esta tierra serán honrados en el cielo, y muchos que han sido exaltados aquí conocerán la humillación eterna. La enseñanza es clara: quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. No importa cuánto poder tenga una persona, cuánto dinero posea o cuánta influencia ejerza, nadie está por encima del juicio de Dios. La historia ha demostrado una y otra vez que los soberbios caen, que los arrogantes son avergonzados y que aquellos que han despreciado a otros terminan enfrentando la misma humillación que infligieron. Si alguna vez has sido menospreciado, ignorado o tratado como si no valieras nada, recuerda que Dios es tu justicia. No necesitas buscar venganza ni tratar de demostrar tu valor ante quienes te han desestimado. Dios lo hará por ti. Y cuando Él exalta a alguien, nadie puede derribarlo. Así como José vio a sus hermanos postrarse ante él, así como Mardoqueo fue honrado mientras Amán era humillado, así como David fue rey a pesar de la persecución de Saúl, Dios levantará a aquellos que han sido menospreciados. Y cuando lo haga, será evidente para todos que fue su mano la que actuó. Por eso, no permitas que el desprecio de otros te haga dudar de tu valor. No busques la aprobación del mundo ni te preocupes por la opinión de los soberbios. Su gloria es pasajera, su altivez es temporal, y su caída es inevitable. Confía en Dios, porque Él es quien tiene la última palabra. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La soberbia no solo ciega a quienes la practican, sino que también los coloca en un camino de autodestrucción. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los orgullosos caen en desgracia, cómo su arrogancia los lleva a cometer errores fatales y cómo, al final, terminan enfrentando el juicio de Dios. Nadie puede desafiar al Altísimo y salir ileso. Nadie puede menospreciar a los demás sin que tarde o temprano deba rendir cuentas. El caso de Faraón en el libro de Éxodo es un claro ejemplo de esto. Su corazón endurecido lo llevó a desafiar repetidamente la voluntad de Dios. A pesar de las advertencias y de las plagas que asolaban su nación, se negó a humillarse. Su soberbia lo hizo creer que podía resistir el poder de Dios, que su imperio era más fuerte que la voluntad del Creador. Pero con cada obstinación, el juicio de Dios se intensificó. Su arrogancia no solo lo condenó a él, sino que arrastró a todo su pueblo a la ruina. Finalmente, cuando permitió que los israelitas se fueran, todavía su orgullo lo impulsó a perseguirlos. Y fue entonces, en medio del Mar Rojo, que su destino quedó sellado. Dios cerró las aguas sobre su ejército, y todo lo que él había construido se desmoronó en un instante. Esta historia se repite una y otra vez. Los orgullosos se niegan a aprender de los errores del pasado, creyendo que son la excepción, que pueden desafiar a Dios sin sufrir las consecuencias. Pero el tiempo siempre demuestra que están equivocados. No importa cuánto poder acumulen, cuántas riquezas posean o cuán influyentes sean en el mundo, su caída es inevitable. El rey Usías también sufrió la consecuencia de su orgullo. Al principio de su reinado, fue un líder ejemplar, guiado por el temor de Dios. Prosperó en todo lo que hacía porque buscaba la dirección del Señor. Pero cuando su fama y su poder crecieron, su corazón se enalteció. Llegó a creerse tan especial que intentó tomar un papel que no le correspondía, quiso ofrecer incienso en el templo, una función exclusiva de los sacerdotes. Su arrogancia lo llevó a desafiar el orden divino, creyendo que sus logros le daban derecho a hacer lo que quisiera. Pero en el mismo instante en que se atrevió a usurpar el papel sacerdotal, la lepra apareció en su frente. Fue expulsado del templo y vivió el resto de sus días en aislamiento, una humillación pública que dejó en claro que Dios no tolera la soberbia. Dios no solo castiga la soberbia, sino que también exalta a los humildes.
Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se hizo siervo, se humilló a sí mismo y estuvo dispuesto a sufrir por amor a la humanidad. No buscó exaltarse, sino que dejó que Dios Padre lo exaltara en su debido tiempo. Y ahora, su nombre es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará ante él. Este es el camino que Dios bendice, la humildad, la obediencia y la disposición de someterse a su voluntad. Por el contrario, aquellos que buscan engrandecerse a sí mismos, que menosprecian a los demás y que confían en su propio poder, terminan en la ruina. A lo largo de los siglos, imperios han caído, líderes han sido derrocados y hombres que parecían intocables han sido reducidos a nada. El orgullo los hizo sentir invencibles, pero Dios demostró que Él es el único que permanece para siempre. En la vida cotidiana, también vemos cómo la soberbia afecta a las relaciones humanas. Aquel que se cree superior a los demás eventualmente se queda solo. El orgullo crea barreras, impide que las personas reconozcan sus errores y destruye cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Cuántas familias han sido separadas por el orgullo? ¿Cuántas amistades se han roto porque alguien se negó a pedir perdón o a reconocer su equivocación? La soberbia no solo afecta el destino eterno de una persona, sino que también arruina su vida en la tierra. El fariseo que se jactaba de su justicia en la parábola de Jesús pensaba que era mejor que los demás, pero su orgullo lo alejó de Dios. En cambio, el publicano, que con humildad reconoció su necesidad de misericordia, fue quien recibió el favor divino. Esto nos muestra que Dios no está buscando personas que se gloríen en sí mismas, sino corazones dispuestos a depender de Él. La historia de Amán en el libro de Esther es otro recordatorio del destino de los soberbios. Su orgullo lo llevó a odiar a Mardoqueo simplemente porque éste no se inclinaba ante él. Movido por su arrogancia, tramó la destrucción de todo el pueblo judío, convencido de que su poder era absoluto. Mandó construir una horca para Mardoqueo, seguro de que su enemigo sería destruido. Pero Dios cambió la historia. En un giro inesperado, Amán fue quien terminó colgado en la horca que había preparado. Sus planes se volvieron en su contra, y el hombre que se había exaltado terminó siendo el más humillado de todos. Este patrón es innegable. Aquel que busca engrandecerse a sí mismo sin reconocer a Dios, tarde o temprano enfrenta la realidad de su fragilidad. El orgullo lleva a la ruina, pero la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. Es fácil señalar el orgullo en los demás, pero también es necesario examinar nuestro propio corazón. ¿Nos hemos sentido superiores a otros en algún momento? ¿Hemos mirado con desprecio a quienes tienen menos que nosotros? ¿Nos hemos resistido a pedir perdón por orgullo? La soberbia no siempre se manifiesta de manera evidente, a veces se esconde en pequeños gestos, en pensamientos internos, en la manera en que juzgamos a los demás. Pero Dios ve el corazón, y Él sabe cuando hay orgullo en nosotros. La solución es simple, aunque difícil de aplicar: humillarnos ante Dios. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Él, que sin su gracia no somos nada y que nuestra vida le pertenece. Dejar de buscar nuestra propia gloria y vivir para darle gloria a Él. Dejar de compararnos con los demás y enfocarnos en agradar a Dios. Buscar su voluntad por encima de nuestros deseos personales. La Biblia es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si queremos su favor, si anhelamos su bendición, debemos apartarnos del orgullo y abrazar la humildad. No importa lo que el mundo valore, lo que realmente importa es lo que Dios valora. Y Él honra a los que se humillan ante Él. El orgullo es un enemigo peligroso, pero la humildad es una fortaleza. Mientras el mundo exalta la autosuficiencia, Dios exalta a los que dependen de Él. Mientras el mundo aplaude la arrogancia, Dios premia la mansedumbre. Mientras el mundo menosprecia a los humildes, Dios los eleva. El tiempo siempre da la razón a Dios. La historia ha demostrado que la soberbia es un camino seguro hacia la destrucción. Pero aquellos que confían en Dios, que caminan en humildad y que ponen su vida en sus manos, nunca serán avergonzados. La soberbia es un veneno que se infiltra en el corazón sin ser detectado de inmediato. Comienza con pequeñas semillas de autosuficiencia, con pensamientos de superioridad disfrazados de confianza. Luego, sin darnos cuenta, crece hasta convertirse en un muro que nos separa de Dios y de los demás.
El orgullo es engañoso porque nos hace sentir fuertes, cuando en realidad nos debilita, nos hace creer que tenemos el control, cuando en realidad nos aleja de la verdadera fuente de poder, que es Dios. Uno de los ejemplos más trágicos de orgullo en la Biblia es el de Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. Bajo su reinado, Babilonia alcanzó su máximo esplendor. Sus palacios, sus jardines colgantes y su riqueza lo hicieron sentirse invencible. Pero en su arrogancia, olvidó quién era el verdadero soberano. En Daniel 4, vemos cómo este rey se enorgullece de sus logros y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese mismo momento, Dios lo humilló. Perdió la razón, fue apartado de su trono y vivió como una bestia en el campo, comiendo hierba como los bueyes. Solo cuando reconoció que el Altísimo es quien tiene el dominio eterno, su cordura le fue restaurada y pudo regresar a su posición. Su historia nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y que cuando olvidamos esto, nos exponemos a su corrección. La soberbia no solo nos separa de Dios, sino que también nos impide crecer espiritualmente. Un corazón orgulloso es incapaz de aprender, de recibir corrección, de admitir errores. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que el orgullo es el paso previo a la destrucción. Muchas personas han perdido oportunidades, han roto relaciones y han cerrado puertas simplemente porque no pudieron admitir que estaban equivocados. El orgullo endurece el corazón y lo hace impermeable a la voz de Dios y al consejo sabio. El ejemplo de Saúl es otro recordatorio de cómo el orgullo puede llevar a la ruina. Dios lo escogió como el primer rey de Israel, le dio la victoria sobre sus enemigos y lo estableció con gran favor. Pero en lugar de mantenerse humilde y obediente, su corazón se llenó de autosuficiencia. Cuando Dios le dio instrucciones claras a través del profeta Samuel, Saúl decidió hacer las cosas a su manera. No obedeció por completo, justificó sus acciones y trató de encubrir su desobediencia con excusas religiosas. Como resultado, Dios lo rechazó como rey. Su soberbia lo llevó a perderlo todo. Este es un peligro real para cualquiera de nosotros. Cuando creemos que sabemos más que Dios, cuando nos resistimos a su dirección y cuando justificamos nuestra desobediencia con razonamientos humanos, estamos caminando en el mismo camino de Saúl. Tarde o temprano, el orgullo nos pasará factura. Dios no puede bendecir a alguien que se niega a someterse a Él. Jesús enseñó repetidamente sobre la importancia de la humildad. En Mateo 23:12 dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio es contrario a la lógica del mundo. La sociedad nos dice que debemos exaltar nuestra imagen, buscar reconocimiento, demostrar que somos mejores que los demás. Pero Jesús nos muestra un camino diferente, el camino de la humildad. Él mismo, siendo Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Lavó los pies de sus discípulos, se identificó con los débiles y pecadores, y se entregó hasta la muerte en la cruz. Su vida fue una demostración constante de que el verdadero poder no está en la soberbia, sino en la entrega. Uno de los relatos más conmovedores de la humildad de Jesús es cuando se encontró con el joven rico. Este hombre había guardado los mandamientos y tenía una vida moralmente correcta, pero su corazón estaba atado a sus riquezas. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo siguiera, se marchó triste. No pudo desprenderse de su orgullo, de su autosuficiencia, de la seguridad que sus bienes le daban. Su apego a las riquezas lo alejó del llamado de Dios. Este es un peligro sutil del orgullo, a veces no se manifiesta en arrogancia evidente, sino en una confianza desmedida en lo que poseemos. Por otro lado, vemos la actitud del publicano en la parábola de Lucas 18. Mientras el fariseo se jactaba de sus buenas obras y despreciaba a los demás, el publicano simplemente clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que este último fue justificado. Esto nos enseña que Dios no busca gente que se sienta justa en sí misma, sino corazones que reconozcan su necesidad de Él. La humildad no es debilidad, sino fortaleza. Es reconocer que sin Dios no somos nada, pero que con Él lo tenemos todo. Es tener una actitud de constante aprendizaje, de disposición a ser corregidos, de estar abiertos a cambiar.
Es tratar a los demás con amor y respeto, sin sentirnos superiores. Es vivir con gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La soberbia, por el contrario, nos vuelve rígidos, nos aísla de los demás y nos impide recibir la bendición de Dios. No es casualidad que Satanás haya caído por orgullo. Quiso exaltarse por encima de Dios y terminó siendo expulsado del cielo. Desde entonces, ha intentado sembrar esa misma actitud en la humanidad, porque sabe que el orgullo es un camino seguro hacia la destrucción. Pero hay esperanza para aquellos que están dispuestos a humillarse ante Dios. La Biblia nos dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. No importa cuán lejos hayamos caído, cuán endurecido esté nuestro corazón, cuántos errores hayamos cometido. Si nos arrepentimos y buscamos a Dios con humildad, Él nos restaurará. Su gracia es más grande que nuestro orgullo, y su misericordia está disponible para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. La clave es decidir cada día caminar en humildad. No es algo que ocurre automáticamente, requiere un esfuerzo consciente. Es elegir perdonar en lugar de guardar rencor. Es reconocer cuando nos equivocamos en lugar de justificarnos. Es escuchar en lugar de siempre querer hablar. Es valorar a los demás en lugar de menospreciarlos. Es depender de Dios en lugar de confiar en nuestra propia capacidad. El mundo nos dice que ser grande significa estar por encima de los demás. Pero Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en servir. Que la verdadera fortaleza está en reconocer nuestra dependencia de Dios. Que el verdadero éxito no se mide por cuánta gente nos admira, sino por cuán fieles somos a Dios. La soberbia es un enemigo peligroso, pero la humildad es un camino de bendición. Cada día tenemos la opción de cuál actitud tomaremos. Que elijamos la senda de la humildad, para que Dios pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Que reconozcamos que sin Él no somos nada, pero que con Él lo tenemos todo. Porque al final, solo aquellos que se humillan delante de Dios serán exaltados en su tiempo perfecto. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Pero cuando llegó el momento de reclamar su bendición, ya era demasiado tarde. Clamó, suplicó, buscó la manera de enmendar su error, pero no pudo hacerlo. Hebreos 12:17 describe su destino con palabras claras, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. Dios permite que las personas vean con sus propios ojos lo que despreciaron. No siempre llega la corrección inmediata, porque a veces el peor castigo es ver cómo avanza aquello que ignoraron. ¿Cuántos han perdido oportunidades porque no supieron valorar lo que Dios puso en su camino? ¿Cuántos han rechazado a personas que fueron enviadas para bendecirlos, solo para darse cuenta después de lo que dejaron ir? Dios no se burla y su justicia no falla. Si alguna vez has sido menospreciado, si te han tratado como si no tuvieras valor, recuerda que Dios es fiel. Lo que hoy parece rechazo, mañana será el testimonio de cómo Dios te exaltó ante los ojos de aquellos que no supieron valorarte. Algunos creen que su poder es eterno, que su influencia los blinda de cualquier consecuencia, que pueden menospreciar, ignorar y pisotear sin que nadie los confronte. Se rodean de aplausos, se convencen de que nada cambiará, de que su arrogancia nunca será cuestionada. Pero lo que no ven es que Dios está observando. Cada palabra de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada acto de soberbia queda registrado ante sus ojos, y cuando su tiempo se cumple, la caída es inevitable. Nadie que haya despreciado lo que Dios ha puesto en su camino podrá escapar de la justicia divina. En Hechos 12:23 se nos dice, al instante, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes se creía intocable, poderoso, digno de la adoración de los hombres. No imaginó que, en un solo instante, perdería todo. No hubo advertencias, no hubo oportunidad de arrepentimiento. Lo que parecía una vida de gloria terminó en la miseria más absoluta. Así opera Dios. No necesita hacer ruido, no necesita grandes señales previas.
Simplemente permite que los arrogantes se eleven cada vez más hasta que su caída sea inevitable. El mayor error de quienes desprecian es creer que nunca enfrentarán consecuencias. Siguen su camino con indiferencia, convencidos de que su desprecio no tendrá repercusiones. Pero lo que no saben es que Dios no solo los humillará, no basta con que sean derribados. Tienen que ser testigos de cómo lo que menospreciaron sigue avanzando sin ellos. Así fue con los hermanos de José. Creyeron que su historia había terminado cuando lo vendieron como esclavo. Lo vieron partir en cadenas, humillado, sin ningún poder, sin posibilidad de regresar. Se convencieron de que nunca más lo verían, que su desprecio lo había condenado a una vida de miseria. Pero no sabían que Dios tenía otros planes. Lo que ellos rechazaron, lo que ellos consideraron insignificante, estaba en camino a ocupar el lugar más alto después del faraón. Y cuando el hambre los obligó a buscar ayuda, cuando la desesperación los llevó a Egipto, se encontraron cara a cara con aquel al que habían tratado como desecho. Pero no lo reconocieron. Solo vieron a un gobernante poderoso, alguien que tenía el destino de sus vidas en sus manos. Ellos lo olvidaron, pero él nunca los olvidó. Dios permitió que vieran con sus propios ojos lo que menospreciaron, que entendieran el peso de su error. Y así sucede siempre. No se trata solo de castigar a los que se enaltecen, sino de hacer que presencien la exaltación de lo que rechazaron. A lo largo de la historia, el mismo patrón se repite. Lo que fue rechazado, lo que fue dado por perdido, lo que fue considerado sin valor, termina brillando con una luz imposible de ignorar. En el libro de Éxodo, los egipcios veían a los israelitas como nada. Eran esclavos sin derechos, sin dignidad. Creían que podían explotarlos, usarlos, tratarlos como inferiores sin que nada pasara. Se burlaban de ellos, los oprimían, los despreciaban. Pero en una sola noche, todo cambió. Dios no solo los liberó, sino que permitió que sus opresores vieran su redención. En el momento menos esperado, el pueblo que fue humillado salió en victoria. Con riquezas, con honor, con la bendición de aquel que los había visto sufrir en silencio. Aquellos que los despreciaron tuvieron que observar cómo se iban con la cabeza en alto. No pudieron detenerlos, no pudieron evitarlo. La esclavitud quedó atrás y el desprecio se convirtió en favor. Dios no solo eleva a los que fueron humillados, sino que lo hace delante de los ojos de aquellos que los rechazaron. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando se menosprecia algo que viene de Dios, tarde o temprano llega la comprensión de lo que se ha perdido. Esa es la historia de Esaú. Durante años, tuvo la primogenitura en sus manos. Era su derecho, su herencia. Pero la trató como si no valiera nada. La cambió por un plato de lentejas sin pensar en lo que estaba entregando. En ese momento, no le importó. Creyó que siempre tendría otra oportunidad, que podría recuperarla cuando quisiera. Pero cuando llegó el momento de reclamar su bendición, ya era demasiado tarde. Clamó, suplicó, buscó la manera de enmendar su error, pero no pudo hacerlo. Hebreos 12:17 nos dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es la memoria de lo que pudo haber sido. Dios permite que los soberbios vean con sus propios ojos lo que despreciaron. No siempre llega la corrección inmediata, porque a veces el peor castigo es ser testigo de cómo prospera aquello que ignoraron. ¿Cuántos han perdido oportunidades porque no supieron valorar lo que Dios puso en su camino? ¿Cuántos han rechazado a personas que fueron enviadas para bendecirlos, solo para darse cuenta después de lo que dejaron ir? Dios no se burla y su justicia no falla. Se engañan creyendo que pueden menospreciar sin consecuencias, que el tiempo diluirá sus acciones y que la vida seguirá su curso sin interrupciones. Pero lo que no ven es que Dios no olvida, que todo desprecio tiene un eco en la eternidad. Que cada acto de arrogancia deja una marca que tarde o temprano será confrontada. Los caminos de Dios son inescrutables, y su justicia no se demora. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Nadie puede despreciar lo que proviene de Dios y esperar que su vida continúe sin consecuencias. Hay momentos en los que el juicio de Dios parece tardar, pero cuando llega, lo hace con exactitud y sin aviso.
Es fácil menospreciar cuando se está en una posición de poder, cuando las circunstancias parecen estar a favor y no hay señales de advertencia. Pero Dios permite que los corazones sean probados, que se revele lo que hay en ellos. El desprecio no es solo una acción momentánea, sino una muestra del verdadero carácter de alguien. Quien menosprecia hoy, mañana enfrentará la realidad de su error. En el libro de Daniel, el rey Belsasar es un ejemplo claro de cómo el desprecio por lo sagrado trae juicio inmediato. En su arrogancia, tomó los vasos sagrados del templo de Jerusalén y los usó en un banquete profano. No tuvo temor, no reconoció la santidad de lo que estaba en sus manos. Se burló, creyendo que su reino y su poder eran inquebrantables. Pero en esa misma noche, mientras celebraba sin preocupación, apareció una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel le interpretó el mensaje: Dios había contado sus días, había sido pesado en balanza y hallado falto, y su reino sería entregado a otro. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y el reino pasó a los medos y persas. Su desprecio lo llevó a la ruina, y Dios lo hizo testigo de su propia caída. No hubo advertencia, no hubo oportunidad de enmendar su error. Lo que había deshonrado selló su destino. Así también sucede en la vida. Muchos desprecian lo que Dios les ha dado, creyendo que siempre habrá tiempo para recuperarlo. No valoran las oportunidades, las personas, los llamados divinos. Actúan como si todo estuviera asegurado, como si nunca enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Pero la realidad es que el tiempo de la gracia no es eterno, y cuando se cierra la puerta, no hay manera de abrirla de nuevo. ¿Cuántos han despreciado relaciones enviadas por Dios, pensando que siempre habrá alguien más? ¿Cuántos han rechazado oportunidades, creyendo que podrán recuperarlas cuando lo deseen? ¿Cuántos han tratado con indiferencia dones y talentos que Dios les ha dado, solo para descubrir después que ya no tienen acceso a ellos? Cuando el tiempo pasa, lo que se dejó ir ya no regresa. El rey Saúl es otro ejemplo de alguien que perdió por despreciar lo que Dios le había dado. Fue escogido, ungido, llamado a liderar a Israel. Pero en su orgullo y desobediencia, menospreció la palabra de Dios. No obedeció sus mandatos, creyó que podía hacer las cosas a su manera, que su posición le daba derecho a ignorar la instrucción divina. Dios envió al profeta Samuel para confrontarlo, y las palabras fueron claras: por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Saúl no entendió la magnitud de su error hasta que vio a David ser levantado en su lugar. Lo que él despreciaba fue exaltado, y pasó el resto de su vida viendo cómo otro ocupaba el favor que él perdió. Dios no solo quita a los que menosprecian, sino que exalta a los que fueron despreciados. Lo que hoy parece insignificante, mañana será lo que Dios use para manifestar su gloria. David fue visto como el menor, el menos importante, un simple pastor de ovejas. Ni siquiera su padre lo consideró digno de ser llamado cuando Samuel buscaba al próximo rey. Pero Dios no se equivoca. Lo que los hombres ignoran, Dios lo levanta. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, los soldados despreciaron a David. Lo vieron como un muchacho sin experiencia, incapaz de enfrentar a un guerrero tan temible. Incluso su hermano mayor, Eliab, lo despreció, acusándolo de arrogante por querer luchar. Pero lo que los demás ignoraron fue que Dios ya lo había preparado en lo secreto. Con una simple honda y 5 piedras, David derrotó a Goliat. En un solo instante, el menospreciado se convirtió en el héroe de Israel. Los mismos que dudaron de él fueron testigos de su victoria. Dios no solo le dio la fuerza para vencer, sino que lo hizo en presencia de aquellos que lo rechazaron. Este principio sigue vigente. Dios exalta a los que fueron humillados. Lo que hoy es ignorado, mañana será lo que se celebre. Los que han sido despreciados en secreto serán honrados en público. Dios no olvida, y su justicia es perfecta. No solo los hombres menosprecian, muchas veces, la falta de fe hace que las personas desprecien lo que Dios ha puesto en sus propias vidas. Israel menospreció el maná, el alimento que Dios les daba cada día en el desierto. Al principio lo recibieron con gratitud, pero con el tiempo comenzaron a quejarse. En Números 11:6 dijeron: ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
Lo que fue una provisión milagrosa se convirtió en algo despreciado. Y así sucede en la vida. Dios abre puertas, provee, bendice, pero cuando las personas se acostumbran, dejan de valorar lo que tienen. Se enfocan en lo que creen que les falta, en lo que desean, en lo que piensan que sería mejor, y terminan menospreciando lo que Dios ya les ha dado. Pero cuando lo pierden, comprenden su verdadero valor. En los tiempos de Jesús, los fariseos y líderes religiosos menospreciaron al Mesías. No lo reconocieron, no lo aceptaron. En Juan 1:11 se nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Creyeron que no se ajustaba a sus expectativas, que no encajaba en su idea de un Salvador. Lo rechazaron, lo despreciaron, y al final, lo crucificaron. Pero la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Jesús fue glorificado, y aquellos que lo rechazaron vieron su resurrección y el avance de su reino. Lo que despreciaron se convirtió en lo más grande. El mensaje es claro, lo que hoy se menosprecia, mañana será exaltado. Lo que hoy se ignora, mañana será el testimonio del poder de Dios. Nadie puede rechazar lo que proviene de Dios sin enfrentar las consecuencias. Ya sea una oportunidad, una persona, un llamado o una bendición, todo lo que Dios da tiene un propósito, y quienes lo desprecian terminarán viendo cómo otros lo disfrutan. Si alguna vez has sido menospreciado, si te han ignorado, si te han tratado como si no tuvieras valor, no te desesperes. Dios ve, Dios conoce, Dios actúa. Lo que hoy parece rechazo, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será motivo de gloria. Los que te menospreciaron tendrán que ver cómo Dios te exalta. Porque su justicia nunca falla, y su propósito siempre se cumple. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios tiene un tiempo y una manera de hacer las cosas. Lo que hoy parece estancado, mañana puede florecer de manera inesperada. Muchas veces, la desesperación lleva a las personas a dudar del proceso de Dios, a querer apresurar lo que solo Él puede hacer en su tiempo perfecto. Sin embargo, la historia muestra que aquellos que confían, que permanecen firmes, que no menosprecian lo que tienen en sus manos, terminan viendo la manifestación de su gloria. José es un ejemplo claro de cómo Dios exalta a quienes son fieles en lo poco. Sus hermanos lo menospreciaron, lo vendieron como esclavo, lo apartaron de su hogar creyendo que su destino estaba sellado. Pero lo que ellos vieron como el final de su historia, Dios lo usó como el principio de su propósito. José pasó por la esclavitud, por la injusticia en la casa de Potifar, por la prisión. Todo indicaba que su vida era una cadena de fracasos. Pero Dios no se había olvidado de él. Lo que parecía una desgracia era, en realidad, un camino diseñado por Dios para llevarlo al lugar correcto en el momento exacto. En un solo día, José pasó de estar en la prisión a ser el segundo al mando en Egipto. Dios no solo lo exaltó, sino que lo hizo en presencia de aquellos que lo habían despreciado. Sus hermanos, los mismos que lo vendieron, tuvieron que venir a Egipto en busca de alimento, y allí encontraron a José, no como esclavo, sino como gobernador. Lo que fue menospreciado fue levantado. Lo que fue rechazado fue restaurado. Dios no olvida a los que han sido fieles. Puede tomar tiempo, puede parecer que todo está en contra, pero cuando llega el momento de Dios, nada ni nadie puede impedir su obra. En la vida, muchas veces se menosprecian los comienzos pequeños. Se mira con desdén lo que parece insignificante, lo que no tiene brillo ni reconocimiento. Pero la Biblia dice en Zacarías 4:10, porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Dios trabaja en lo pequeño, en lo oculto, en lo que nadie ve. Lo que hoy es una semilla, mañana será un árbol que dará fruto. David no empezó como rey, sino como pastor. Moisés no comenzó como líder, sino como un hombre huyendo en el desierto. Gedeón se veía a sí mismo como el menor de su familia, sin capacidad para liderar. Pero Dios no mira las apariencias, sino el corazón. No importa cuán pequeño parezca un comienzo, si Dios está en ello, tiene un destino de grandeza. El problema es que muchos desprecian las oportunidades pequeñas porque buscan algo inmediato, grande, reconocido. Quieren el éxito sin proceso,
la recompensa sin fidelidad. Pero Dios siempre prueba antes de exaltar. Jesús mismo enseñó este principio en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad en lo pequeño es lo que abre la puerta a lo grande. ¿Cuántos han rechazado trabajos porque los consideran insignificantes, sin ver que eran una puerta para algo mayor? ¿Cuántos han ignorado amistades y conexiones que podían llevarlos al propósito de Dios? ¿Cuántos han dejado de sembrar porque no ven resultados inmediatos, sin comprender que la cosecha siempre llega en su tiempo? El desprecio cierra puertas, pero la fidelidad las abre. La historia está llena de personas que comenzaron con nada y fueron elevadas porque supieron valorar cada oportunidad. Dios no pone a alguien en una posición de grandeza sin antes probar su corazón en lo oculto. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que aquellos que administran bien lo que reciben son recompensados con más. Un siervo recibió 5 talentos, otro 2 y otro solo 1. Los 2 primeros los multiplicaron, pero el último lo escondió, lo menospreció, lo enterró por temor. Su falta de acción no solo lo dejó sin recompensa, sino que lo llevó a perder incluso lo poco que tenía. Dios da oportunidades, dones, recursos. Pero aquellos que no los valoran, que los menosprecian o los dejan inactivos, terminan perdiéndolos. Lo que no se usa, se pierde. Lo que no se cuida, se desvanece. Dios no recompensa la pasividad ni la indiferencia, sino la diligencia y la fidelidad. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la historia de Esaú. Como hijo primogénito, tenía un derecho especial sobre la herencia y la bendición de su padre. Pero no valoró su primogenitura. La cambió por un plato de lentejas, por un deseo momentáneo, sin pensar en el impacto a largo plazo. Su hermano Jacob, en cambio, sí entendió su valor y la buscó con diligencia. Años después, Esaú se dio cuenta del error que había cometido. Fue ante su padre, llorando, pidiendo una bendición, pero ya era demasiado tarde. La bendición había sido dada a Jacob. Esaú menospreció algo que tenía un valor eterno por algo temporal, y perdió lo que nunca podría recuperar. Así sucede en la vida. Muchos cambian lo eterno por lo momentáneo. Cambian su propósito por una distracción, su llamado por un placer temporal, su bendición por una decisión impulsiva. Pero lo que se pierde por menospreciar no siempre se puede recuperar. Jesús también enseñó este principio en Lucas 14, 16-24, en la parábola del gran banquete. Un hombre preparó una gran cena e invitó a muchos. Pero cuando llegó el momento, cada invitado puso excusas. Uno dijo que había comprado un terreno y necesitaba verlo, otro que había comprado bueyes y debía probarlos, otro que se había casado. Todos encontraron razones para no asistir. El anfitrión, al ver su desprecio, decidió invitar a otros, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Aquellos que inicialmente fueron llamados perdieron su oportunidad porque no valoraron la invitación. Lo que menospreciaron fue dado a otros que sí lo apreciaron. Esto es una advertencia. Dios da oportunidades, pero si alguien no las valora, Él las entregará a quienes sí lo hagan. Nadie es indispensable en el plan de Dios. Si alguien rechaza su llamado, Él levantará a otro. Si alguien menosprecia su bendición, Él se la dará a quien la valore. Por eso, es vital examinar el corazón y asegurarse de que se está honrando lo que Dios ha dado. No se debe menospreciar lo pequeño, porque puede ser el inicio de algo grande. No se deben despreciar las oportunidades, porque pueden ser la clave para un destino mayor. No se debe rechazar el llamado de Dios, porque puede ser la única oportunidad de entrar en su propósito. Si alguna vez has sentido que otros te han menospreciado, recuerda que Dios ve todo. No importa cuántas veces hayas sido ignorado, rechazado o subestimado, Dios tiene un tiempo para exaltarte. Lo que hoy parece oculto, mañana será evidente. Lo que hoy duele, mañana será motivo de alegría. Dios es experto en levantar a los que han sido ignorados. En usar lo que otros consideran inútil. En exaltar lo que ha sido rechazado. No te desesperes si tu proceso parece lento. No te desanimes si otros no valoran lo que tienes. Dios lo ve, y en su tiempo, Él hará que todos lo vean también. Mantente fiel, valora cada oportunidad,
no desprecies lo que Dios te ha dado. Porque lo que hoy parece pequeño, en manos de Dios, puede convertirse en algo extraordinario. La fidelidad en lo pequeño es la llave que abre puertas a lo grande. Quienes menosprecian los inicios humildes muchas veces pierden la oportunidad de ver la manifestación del propósito de Dios en sus vidas. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron fieles en lo poco y fueron exaltadas en el momento correcto. Uno de los mayores errores que comete el ser humano es medir su vida con los estándares del mundo. En una sociedad que exalta la inmediatez y la grandeza visible, es fácil caer en la trampa de menospreciar lo que parece insignificante. Pero Dios no ve como el hombre ve. Él trabaja en lo oculto, en lo desconocido, en lo que parece sin valor. Jesús mismo nació en un pesebre, en un lugar humilde y apartado. Creció en Nazaret, un pueblo que no era considerado relevante. Natanael, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. En la mente de los hombres, Nazaret no era un lugar del que pudiera surgir algo importante. Sin embargo, Dios eligió lo que el mundo despreciaba para traer la salvación. Este patrón se repite una y otra vez. Moisés fue rescatado de un río y criado en una tierra ajena. No parecía alguien destinado a liberar a un pueblo. David era un pastor que ni siquiera fue considerado por su padre cuando Samuel fue a ungir al próximo rey. Gedeón se escondía, temeroso, cuando el ángel del Señor lo llamó hombre esforzado y valiente. Dios tiene una manera de ver el potencial donde otros solo ven limitaciones. Donde el mundo ve debilidad, Dios ve fortaleza. Donde el hombre ve un simple pastor, Dios ve un rey. Donde otros ven a un joven insignificante, Dios ve a un líder que cambiará la historia. Por eso, es peligroso menospreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces, lo que parece pequeño es el inicio de algo grande. Una oportunidad que parece insignificante puede ser la puerta a un destino mayor. Una semilla que hoy no tiene apariencia de árbol puede, con el tiempo y el cuidado correcto, convertirse en un refugio para muchos. Jesús enseñó sobre el poder de las semillas pequeñas en varias parábolas. En Mateo 13, 31-32, comparó el reino de los cielos con un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en un árbol en el que las aves pueden hacer sus nidos. Esto muestra que lo pequeño en manos de Dios tiene un poder transformador. Muchas veces, el problema es que las personas no ven el valor de lo que tienen porque están demasiado ocupadas mirando lo que otros poseen. Se comparan con los demás y sienten que lo suyo es insuficiente. Pero la comparación roba la gratitud y desvía la mirada del propósito. En Juan 6, cuando Jesús alimentó a los 5,000, los discípulos vieron la multitud y se enfocaron en la escasez. Felipe dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, Juan 6:7. Desde la lógica humana, no había recursos suficientes. Pero Andrés notó algo pequeño, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Juan 6:9. Andrés vio la pequeñez del recurso, pero Jesús vio su potencial. En manos del niño, los panes y peces eran solo una comida. En manos de Jesús, se convirtieron en alimento para miles. Lo que parece insuficiente, cuando se pone en las manos correctas, se multiplica. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Un talento que parece insignificante puede, con el uso correcto, abrir puertas inesperadas. Un acto de obediencia que parece sin importancia puede llevar a una gran bendición. Lo que parece un trabajo sin valor puede ser la plataforma que Dios usa para posicionarte en el lugar correcto. Un ejemplo claro de esto es la historia de Ruth. Después de quedar viuda, en lugar de regresar a su tierra, decidió quedarse con Noemí y trabajar recogiendo espigas en los campos. A los ojos del mundo, era solo una mujer extranjera haciendo un trabajo humilde. Pero su fidelidad en lo pequeño la llevó a encontrar gracia ante los ojos de Booz. Esa conexión cambió su destino y la llevó a formar parte del linaje del rey David y, eventualmente, de Jesús. Nada de lo que se hace con fidelidad es en vano. Dios ve lo que nadie más ve. Cada acto de obediencia, cada momento de perseverancia,
cada semilla sembrada en el tiempo correcto tiene su recompensa. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto significa que hay un tiempo de cosecha para aquellos que no se rinden. Pero la clave es la perseverancia. Muchos abandonan antes de tiempo porque no ven resultados inmediatos. Piensan que su esfuerzo no tiene fruto, que su trabajo es en vano. Pero la semilla no crece en el mismo momento en que se siembra. Hay un proceso, un tiempo de espera, un periodo en el que parece que nada sucede. Pero en el momento adecuado, la cosecha llega. El enemigo siempre intentará desanimar a las personas en la etapa de siembra. Tratará de hacerles creer que su esfuerzo no tiene sentido, que nunca verán resultados, que es mejor rendirse. Pero aquellos que entienden el principio de la fidelidad en lo pequeño siguen adelante, aunque no vean resultados inmediatos. Dios recompensa a quienes confían en Él a pesar de las circunstancias. Job perdió todo, pero nunca perdió su fe. Al final, Dios le restauró el doble de lo que tenía. Pablo pasó por cárceles, persecuciones y dificultades, pero nunca dejó de predicar el Evangelio. Su legado continúa hasta hoy. La clave es no permitir que el desánimo robe la bendición. No menospreciar lo que parece insignificante. No subestimar el poder de lo pequeño en manos de Dios. Lo que hoy parece una simple oportunidad puede ser la clave para algo mayor. Así que, si estás en un tiempo donde lo que tienes parece poco, no lo desprecies. Si lo que haces parece sin importancia, recuerda que Dios ve lo que nadie más ve. Si sientes que otros te ignoran o te subestiman, no te preocupes, Dios tiene el tiempo perfecto para exaltarte. Mantente fiel. No menosprecies el día de las pequeñeces. Lo que hoy parece pequeño, en las manos de Dios, puede convertirse en algo extraordinario. La fidelidad en lo pequeño abre las puertas a lo grande. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos, aunque parezca insignificante. Cada acto de obediencia, cada esfuerzo constante, cada semilla sembrada con fe tiene un propósito y traerá fruto en el tiempo correcto. Dios ve lo que otros no ven, y en su momento perfecto, Él te exaltará. Si esta reflexión ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con alguien que necesite esta palabra de ánimo. Juntos, podemos seguir creciendo en fe y confianza en Dios. Dios te bendiga.